Entonces hay que calcular el campo eléctrico, muchachos, para tres regiones. Para A menor que R, para A menor que R menor que B y para todo R mayor que B. ¿Ok? Debemos tener presente que ambos cilindros son no conductores. No conductores. Voy a poner aquí nada más no con. Y la longitud de los dos cilindros es L. Entonces aquí tenemos que aplicar nuestra famosa ecuación de la ley de Gauss que establece lo que estoy colocando aquí ahorita. Ahora, fíjense un detalle respecto a eso que estoy colocando allí. Ninguno de ustedes me ha preguntado exactamente qué significa esto que está acá. Y eso es importante porque si bien nosotros estamos calculando un flujo a través de una superficie, realmente eso que tienes allí debería ser una integral doble. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en lugar, voy a colocarlo aquí porque esto es importante, porque no todo puede ser física y no todo puede ser matemática dependiendo del caso. Cuando a ti te preguntan o te colocan esto, es lo que tú estás diciendo aquí. Ahora, ¿por qué esa integral doble la estoy convirtiendo en una integral sencilla? Porque aquí, 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 ya estoy indicando que estoy haciendo una integración respecto a una variable que es área. O sea, esta integral que está acá significa que estoy integrando es con respecto a una variable llamada área. ¿Ok? Sin embargo, lo que tienes acá ya es una integral que, ok, tengo un diferencial de superficie, pero cada una de las integrales está asociada a una variable, por ejemplo, x y y. Entonces aquí yo podría hacer una integración de las líneas que atraviesan una superficie que puede estar ubicado en las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. ¿Ok? También podría estar hablando de un sistema de coordenadas polares, donde tengo r y teta, el ángulo. Por ejemplo, un círculo. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí sí estoy especificando las dos variables, x, y o r y teta. Aquí, en cambio, estoy especificando es que la integral que voy a resolver es de una sola variable y es la variable área, pues. Claro, realmente nosotros deberíamos resolver es esto. O sea, en física 2 y en matemáticas, de hecho, ustedes en cálculo vectorial ven es esta, no ven esta. De hecho, esta integral que ustedes ven aquí está más asociada a una integral de línea. Esa que se utiliza, por ejemplo, para calcular el trabajo, pues. Pero bueno, obviando esa parte matemática, entonces, primero hay que calcular la integral. Entonces, para las tres regiones, el cálculo que voy a hacer es único. Pues eso quiere decir que si lo calculo para él, es válido para este y para este. Es decir, el lado izquierdo, el lado derecho no. El lado derecho va a depender de la región. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, fíjense qué voy a hacer. E por ds. Ahora, fíjense
que en el caso de la primera región, y por eso es que la coloqué, no, vamos a colocar, sí, bueno, vamos a colocar esto, vamos a colocarlo en otro color, déjenme colocarlo en verde, ajá. La que estoy dibujando en verde es la gaussiana. La que está en azul, obviamente, el cilindro más grande. Fíjense ahora, el diferencial de superficie, independientemente de la situación, siempre sale. ¿Ok? Aquí que él no me quiere escribir. Esto vendría siendo el diferencial de superficie. ¿Ok? Sin embargo, como la carga es negativa, el campo eléctrico no apunta hacia afuera, sino apunta hacia adentro. Entonces, nuestro campo eléctrico, vamos a colocarlo así, nuestro campo eléctrico en este caso nada más apunta hacia adentro. Recordemos que el campo eléctrico, independientemente si es un cilindro o una esfera, en este caso yo voy a considerar el campo eléctrico radial. ¿Qué quiere decir esto? Que ese campo eléctrico apunta en cualquier dirección, ya sea entrando o saliendo del cilindro, dependiendo del signo de la carga. Si esta carga es negativa, por eso hay que tener mucho cuidado, ese campo eléctrico entra. Ahora, como esta diferencial de superficie también puede hacer eso, entonces claramente yo puedo observar que el campo eléctrico y el diferencial de superficie forman un ángulo de 180 grados. No es 0 grados, es 180 grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico también puede hacer esto. O sea, los dos son antiparalelos. Por tanto, en este caso, es fácil ver que E por ds, el producto escalar, es igual al módulo del campo eléctrico por el módulo de diferencial de superficie por el coseno que ellos, el ángulo que forman, que es 180. No es 0 grados, ojo, es 180. Como son antiparalelos, ustedes pueden observar que allí esto vale menos 1. Por tanto, nuestro campo eléctrico, vamos a colocarlo así. Recordemos que el campo eléctrico era uniforme y estacionario porque es una premisa de la ley de Gauss, pues. Aquí iría nuestro diferencial de superficie y obviamente va un signo menos, ¿verdad? Ese signo menos lo coloco acá. Fíjense que allí, cuando yo hago la integración, ya desaparece el circulito, porque el circulito implica una integral cerrada. Bueno, ya estás haciendo la integración, pues. En este caso, observemos que menos E por S es igual al flujo eléctrico. Ahora, ¿cuál es la superficie de ese cilindro? Si el volumen del cilindro es pi por r al cuadrado por h, entonces el área que se podría interpretar como la especie de diferencial de volumen, entonces la superficie en este caso vendría siendo 2 pi r por h. ¿Ok? ¿Cómo ustedes pueden ver que el área de un cilindro es esa? Bueno, ¿qué pasa si ustedes a un cilindro lo cortan por una parte y lo abren? Bueno, si ustedes lo cortan y lo abren por una parte, ustedes van a observar esto. Primero, esta es la altura. Ok,
Ok, esta es la altura. Aquí tienes precisamente el área, ¿cierto? El área, recordemos que es pi por r al cuadrado. ¿Qué pasa si esa área la corta y la abre? Bueno, ese círculo o esa circunferencia que tendrías allí, al tú cortarla y abrirla, se convierte en longitud. Entonces aquí tendrías una longitud. ¿Cuál vendría siendo esa longitud? 2pi r. Y esto que ustedes tienen acá es un rectángulo. Entonces el área de ese rectángulo es precisamente 2pi r por h. Entonces, el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por h. El área de ese cilindro entonces vendría siendo un rectángulo donde la base vendría siendo 2pi r y la altura h. Listo. Entonces, esta S es esta A que está aquí. Por tanto, tendríamos entonces que es menos E 2pi RH. ¿Por qué la R pequeña? Obviamente porque estoy dentro del cilindro, no fuera. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos eso, ¿sí? Ok, ahora bien, fíjense. Si quiero calcular el lado derecho, recuerden que el lado derecho entonces vendría siendo calcular la integral. Calcularla de la siguiente forma. Tengo una densidad total y una densidad dada por un material que está dentro del mismo. Entonces aquí tengo que la carga total, volumen total, entre la carga encerrada y el volumen encerrado. ¿Cuál es la carga total, muchachos? La carga total es menos Q, ¿verdad? Entre el volumen total. El volumen total es pi r cuadrado. Aquí sería r cuadrado, no, aquí sería a cuadrado, disculpe. A cuadrado h. Igual a la carga encerrada. La carga encerrada pi r cuadrado por h. Observen que la h se va en los dos casos. Pi se va con pi y me queda entonces que la carga encerrada es igual a menos Q. Aquí tendríamos entonces tendríamos entonces R al cuadrado entre al cuadrado, ¿verdad? Entonces fíjense aquí. 2pi RH negativo es igual a menos Q entre epsilon 0 por R entre A al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que este signo menos se va con este signo menos, pero hay que tener mucho cuidado y ya vamos a ver por qué. Y este que está acá se va con este que tienes aquí. Por tanto, el módulo, ojo, el módulo, no el vector. El vector hay que tener mucho cuidado y ustedes me van a decir por qué.
E es igual, observen esto, Q entre 2pi epsilon 0 H R al cuadrado. ¿Ok? Eso que tienen ustedes allí es el campo eléctrico, el módulo. La pregunta es, si yo quiero escribir esto en forma de vector, ¿qué signo tendría ese campo eléctrico? ¿Sería positivo o negativo? ¿Qué signo tendría? Voy a colocar aquí que es vector. ¿Qué signo tendría? ¿Mayor que 0 o menor que 0? ¿Y por qué? ¿Qué signo tendría ese campo eléctrico? Debe ser negativo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser negativo? Porque primero, hemos dicho que el campo eléctrico debe ser negativo en este problema puntualmente porque primero lo dibujamos en en el, en el dibujo anterior, o sea, lo hicimos en el dibujo anterior. Y segundo, hay que recordar que el campo eléctrico y el diferencial de superficie son antiparalelos. Si uno va en dirección radial positivo, el campo eléctrico en este caso no puede ir en dirección positiva, porque eso implicaría que la carga fuera positiva. O sea, no puede ir con R más. Entonces aquí debe ir un signo menos. Entonces este que está acá establece el campo eléctrico para la primera región y es negativo porque la carga eléctrica es negativa. Entonces, aquí la duda puede quedar es, bueno, si aquí había un signo menos que proviene del producto escalar y aquí viene un signo menos que proviene exactamente del valor de la carga, ¿por qué viene este signo menos? Este signo menos viene porque la dirección del campo debe ir en sentido contrario a la dirección del movimiento, a la dirección radial, porque esa carga es negativa, esa carga no es positiva. Si ese campo eléctrico hubiese sido producto de una carga positiva, esto hubiese sido más. ¿Okay? Entonces, ahí hay una diferencia entre una carga negativa y una carga positiva. ¿Sí? Entonces, los dos campos son distintos. El de una carga positiva es saliendo y el de una carga negativa es entrando. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Okay? Ahora viene para la región más difícil, que es precisamente la que está comprendida entre A y B. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, por lo siguiente. Y aquí es donde quiero que ustedes, les voy a dar un momentico para que lo analicen, porque esta parte es muy complicada. Esta parte es la más difícil del problema, ¿ok? El campo eléctrico para todo A, bueno, para todo R entre A y B. Vamos a hacer el dibujo, que ese es bastante interesante. Azul. Vamos a dibujar este en verde. Y aquí a lo lejos vamos a colocar la otra región. Esa región todavía no me interesa, ¿verdad? Que es para todos los R mayor que B. Entonces aquí tendría una primera región que es A. Aquí tengo la que me interesa, que vendría siendo R. Y está la última que por los momentos no me interesa,
que es B. O sea, la frontera, pues la superficie. Estamos hablando que son dos cilindros, bueno, dije esfera, son dos cilindros no conductores. Ahora, la parte izquierda de la ley de Gauss ya la tenemos. Y es precisamente E por 2 pi r h. Ya vamos a verlo del signo menos, ¿ok? Ahora, la carga encerrada es la que causa cierta curiosidad, ¿verdad? Porque hay que ver exactamente qué carga encierra la gaussiana. Mi pregunta es, ¿qué carga encierra la gaussiana? ¿Cuál carga encerraría la gaussiana? ¿Qué carga encierra la gaussiana? El cilindro en color verde. Solamente la menos Q. Esa es una pregunta tipo examen. Solamente la carga menos Q es la que está encerrando ella. Acuérdense que la cuestión de inducción, muchachos, es solamente cuando son conductoras. Aquí no hay conductoras. Y claramente, imagínense que ustedes tuviesen una pelota de goma encerrada con otra pelota de goma. Esos son dos pelotas, no, es dos cilindros. Un cilindro, qué sé yo, una tubería y encima de ella tienes otra tubería. Eso puede ser un cable coaxial, ¿verdad? El detalle es que encierra esa parte que tienen allí. Encierra solamente esta. Esta la puedo llamar Q1, ¿verdad? Les pregunto, ¿no encerraría otra parte más? Otra carga más. Les pregunto, ¿qué más encierra? O sea, acuérdense que la pregunta es, ¿encierra algo más? ¿Sí o no? Recordemos que eso no son cilindros conductores, son cilindros aislantes, pues. ¿Encierra otra carga, sí o no? Tiene que encerrar otra, ¿verdad? Bueno, tiene que encerrar una porción del segundo cilindro. Entonces allí tú debes pensar, oye, si encierra otra porción, es muy parecido al cilindro que hicimos antes. Al cilindro que hicimos antes, calculamos una porción y a partir de allí determinamos una carga encerrada. Bueno, yo también tengo que hacer lo mismo con el segundo cilindro. Entonces la carga encerrada en este caso sería la primera carga más una carga Q, vamos a llamarla Q2'. Esa Q2' es la carga encerrada de del segundo cilindro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el volumen total igual
la densidad total igual a la densidad de ¿quién? De la encerrada. Mi pregunta es, muchachos, ¿cuál es el volumen total aquí? ¿Y cuál es el volumen encerrado? Q2. Esto es Q2. Aquí tengo un volumen. Ya sabemos que es un cilindro. La cuestión es, ¿qué coloco aquí? ¿Qué debo colocar aquí? Bueno, ya sabemos uno que es común, que es la altura. La altura no importa. Ajá, pero ¿qué radios coloco aquí? Algunas veces yo coloco los ejercicios o los problemas más difíciles en clase, ¿ok? Este problema es muy difícil eh, porque requiere una parte de razonamiento. Hay problemas, muchachos, en los que son problemas sencillos. Bueno, hay una categoría para realizar los exámenes que es muy interesante, que se debería aplicar en bachillerato. Un examen que valga 20 puntos, 5 puntos correspondería a la parte más fácil, que son los que ustedes llaman ejercicio. Los otros 10 puntos son término medio, que vendrían siendo problemas. Y los últimos 5, que serían problemas, que serían los más difíciles. Entonces tienes un examen en el que si un estudiante estudió bastante o lo suficiente, debería sacar mínimo 15. ¿Por qué? Porque si son 10 puntos de término medio, entonces ya tienes 10 más 5 son 15. Ahora los otros 5 sí son un reto porque requieren una mayor comprensión de la parte de ellos. 5 puntos vendría siendo, en la parte fácil es, ahí tienes el ejercicio, aplica las ecuaciones y ya. En el de 10 implica un razonamiento un poquito mayor, que es un despeje que no estaba en una ecuación de las anteriores, o una concepción que tienes que aplicar para poder ejecutar la acción correspondiente a la resolución de esos problemas. En el de 5 puntos difícil implica una teoría aplicada mucho mayor y un cálculo matemático superior, que podría ser, por ejemplo, la resolución de una ecuación diferencial. Les pregunto, para un problema que es de término medio difícil, ¿qué radios van aquí? Ok, en la izquierda a al cuadrado y el de la derecha es r, pero está a más x. Ok. Vamos a ver allí. Si yo quito la esfera no, el cilindro interno, ¿qué radio va acá y qué radio va aquí? Primero, el volumen total debe estar a partir de la B, pero le debo restar R. El de la gaussiana debe ser R menos A. ¿Por qué? Porque estás trabajando precisamente con regiones límites. ¿Ok? Entonces allí hay que tener cuidado porque si tú quitas el cilindro interno, te queda un cilindro hueco, donde esto sería el origen y esto iría desde 0 hasta B. ¿Ok? Entonces imagínense que quedaría un límite inferior que sería a partir desde A, pero no sería A sino 0, hasta B. Entonces aquí sería B menos A, ¿verdad?
Entonces acá tu volumen total sería B al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Ok? Porque sería esto que está acá. Esto que está acá. Esto que está acá corresponde a la región que a ti te interesa. Y precisamente si quitas el cilindro que está interno, entonces te queda un cilindro hueco. Entonces ese cilindro hueco aquí sería desde A hasta B. Bueno, sería B al cuadrado menos A al cuadrado. No puede ser B menos A al cuadrado porque eso no es eso no es la diferencia de cuadrado, sino el cuadrado de la diferencia. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ojo, no es lo mismo la diferencia de cuadrados que el cuadrado de la diferencia. La diferencia de cuadrados es esta que estoy colocando acá. En cambio, el cuadrado de la diferencia es este de aquí. Entonces, para este problema puntualmente no es el cuadrado de la diferencia, es la diferencia de cuadrados, ¿sí? El otro debe estar en función de R. Ok, entonces aquí sería R cuadrado menos A cuadrado. Entonces aquí puedo eliminar pi por h y observo que la Q2' es Q, aquí sería entonces R al cuadrado menos A al cuadrado entre B cuadrado menos A cuadrado. Esto sería Q2. Y como ya vimos, Q2 es 2Q, entonces sería 2Q que multiplica a R al cuadrado menos A al cuadrado entre B al cuadrado menos A al cuadrado. Y ese valor que yo tengo acá es el que sustituyo en la carga encerrada de la segunda región, que es esta que está aquí, pues. Entonces, tendría lo siguiente. Es lo siguiente. Ok, vamos a ver acá. Tendríamos entonces, aquí me falta el 2 pin. Voy a colocar aquí este signo menos, ya lo vamos a estudiar ahorita porque va a depender, va a depender de un factor muy interesante, ¿ok? Dijimos que este era menos Q, dijimos que este era 2Q. Aquí sería B cuadrado menos A cuadrado. Y todo esto está multiplicado por 1 entre epsilon 0, porque recordemos que es carga encerrada entre epsilon 0, ¿verdad? Este término que está acá, muchacho, este término siempre va a ser menor que este. Lo máximo que puede ser es igual. ¿Dónde sería igual? Bueno, si yo llego a la superficie. Porque si yo llego a evaluar en en R igual a B, entonces esto se elimina. Y me quedaría esto. Ahora, en R igual a en R igual a, ok, ya, déjenme ver un detalle aquí porque no, está bien, en R igual a B, esto me daría 1, sí, 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 no, no, disculpen ese lapso. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Y fíjense que esto es lo que llama la atención, aquí me falta la H, ¿verdad? Llama la atención del problema.
el campo eléctrico, en este caso, ya van a ver por qué es interesante este problema en el aspecto práctico. Aquí me daría entonces 2pi epsilon 0. Observen que la R no se va en ningún momento por H. El signo menos lo voy a colocar acá, ¿ok? Dentro de del corchete. Entonces aquí me quedaría Q menos 2Q R cuadrado menos A cuadrado entre B cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Oye, se me está acabando el tiempo, ¿vale? Quiero que se den cuenta un detalle. Cuando R es igual a A, ustedes pueden verificar de esto que vieron aquí, que esto me da 0. Entonces me da este. Me da Q entre 2pi epsilon 0 A por H. Y este, muchacho, es la evaluación de la parte anterior. Acuérdense que aquí daba R entre A cuadrado, ¿verdad? Bueno, si ustedes evalúan el que vimos antes en R igual a A, en R igual a A, entonces te quedaría A entre A al cuadrado. Una A de aquí se va con una de estas, entonces te queda este de aquí. Cuando R es igual a B, ya te da el campo eléctrico de la otra región. ¿Por qué? Porque fíjense que te da nuevamente, te daría, fíjense, aquí daría entre 1 entre 2pi epsilon 0, aquí R sería B por H, pero miren que nos queda acá, Q menos 2Q. Aquí me quedaría B cuadrado menos A cuadrado entre B cuadrado menos A cuadrado. Y esto da 1. Y nos está dando el campo eléctrico, este es 1 menos 2 es menos 1. ¿Se entiende? Entonces, el campo eléctrico aquí, si yo le coloco dirección, este sería negativo, porque estás evaluando en la primera región. Este, en cambio, no. Este, si ustedes se dan cuenta, la gaussiana, cuando la coloca fuera del segundo cilindro, ¿quién tiene mayor carga? ¿El cilindro de afuera o el cilindro interno? Entonces ustedes me pueden decir, es el cilindro externo, el que tiene, el cilindro externo es el que tiene mayor carga. Entonces aquí, bueno, voy a tener que agarrarme 5 minutos más para explicar esta parte con más calma. Esta parte la voy a explicar ahorita nuevamente, ¿ok? Vamos a esperar. Ya se terminó la sesión. Vamos a conectarnos nuevamente ahorita, ¿ok? Para explicar esta parte de acá que es importantísima. Entonces nos vamos a ver en 2 minutos, ¿ok?